etapa número 3 dice, en la etapa número 3 habla de ya crear el formulario del cuestionario en línea en Google Drive. Entonces aplique el cuestionario, van a hacer una prueba piloto y ese dato de la prueba piloto lo van a tabular para poder determinar el tamaño de la muestra y después lo que les piden ahí adicional, ¿verdad? Entonces eso lo van a hacer, repito, en la etapa número 3. Solo pasar el punto número 2, lo pasamos acá como punto número 3, ¿verdad? Entonces, como punto número 4 sería, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que ustedes en la etapa número 2. La etapa número 2, diseño del cuestionario. El punto número 2 de la etapa 2 pasa a la etapa número 3, ¿verdad? El determinar el tamaño de la muestra quedaría como punto número 4 acá, ¿verdad? Y la fecha de entrega, ahora sí nos vamos a andar cambiando, se mantiene para el 5 de octubre. No se estén ahí corriendo con el tiempo, haciéndolo a última hora, por favor, ¿verdad? Bien, chicos, empezamos. Ahora, vamos con el tema de estimación. Ahora bien, vamos a ir en el orden que tengo acá. Rosa Verónica, ¿se encuentra Rosa Verónica? Rosa Verónica. Eso, así me idea. Alfaro de Villeda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, entonces vamos a hacerle una pregunta para que solo escriba ahí. Nos van a responder todos que están en el trabajo también, ¿verdad? Entonces, porque le iba a pedir que que hable, pero por si está en el trabajo, entonces mejor para no decir todos están en el trabajo, ¿verdad? Hay algunos que sé que no. Ahora, cuando nosotros hacemos una estimación, hablamos siempre de dos tipos de estimaciones. ¿Cuáles son los dos tipos de estimaciones? Solo escríbalo ahí. ¿Cuáles son esos tipos de estimación? Le vamos a dar 5 segundos. ¿Alguien le quiere ayudar a Rosa Verónica? Varios están escribiendo. Mire, tiene apoyo Rosa Verónica. No, bueno, entonces aquí mire, hay que tener cuidado. Muy bien el punto, Esther. Aquí hay que tener cuidado. Cuando hablo de los tipos de estimación es puntual y por intervalo, ¿verdad? Entonces, y sobre quiénes hacemos la estimación, ahí sí es para la media poblacional y la proporción poblacional, pero ahí es hacia quiénes hacemos la estimación, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que tiene sentido hacer una estimación? Una estimación tiene sentido siempre y cuando el parámetro no se conoce, ¿verdad? Le mencionaba el ejemplo de la edad. Yo no conozco la edad de cada uno, entonces yo puedo hacer una estimación sobre la media poblacional, la edad promedio de todo el grupo a través de una muestra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, solo quería recordar eso, las diferentes fórmulas y vamos con algunos ejercicios. Esta semana va a ser solo de ejercicios, van a estar en forma.
Decíamos, aquí tenemos nosotros que hay casos donde vamos a aplicar Z, o sea, vamos a hacer uso de la distribución normal estándar, y en otros casos vamos a hacer uso de la distribución T. ¿Cómo podemos diferenciar cuándo usar la normal y cuándo usar la distribución T? ¿Alguien quiere ayudarme? Mm. Mm. Aquí está la clave. Vamos a ver qué dice acá. Cuando sigma es conocido, aplico esta fórmula. Cuando sigma es desconocida, aplico esas otras fórmulas. Esa es la condición suficiente y necesaria. ¿Correcto? Ada, cuando la expresión estándar es conocida, usamos Z, y cuando es desconocida, usamos la distribución T. Muy bien, Ada Maribel. Entonces, ahora, con respecto al tamaño de la muestra, eso, si es menor a 30, recuerden lo que les dije, que el tamaño de muestra sea pequeño es una condición, no es una condición suficiente para usar la distribución T. La condición suficiente y necesaria para usar la distribución T es que sigma sea desconocida, ¿verdad? Ahora, que la distribución T se aplica mucho mejor en el caso de la distribución T para muestras pequeñas, la distribución T es mucho mejor, es más precisa y otra cosa. Pero la condición suficiente y necesaria para usar la distribución T es que sigma sea desconocida. Ahora, cuando vamos a hacer una estimación para las proporciones, aquí no hay vuelta de hoja, no hay donde perderse, únicamente trabajamos con la distribución normal. ¿Por qué? Porque en este caso, ahí sí, mire Raúl, ahí vamos a trabajar con muestras grandes, ¿verdad? Aquí solo trabajamos con muestras grandes. Muy bien, una pregunta para Oscar Alfonso. Oscar, ¿se encuentra Oscar? Oscar Alfonso. Ahora lo estoy marcando aquí, ya sea que contesten o no. Ok, Oscar, en el caso para determinar el tamaño de muestra, un elemento bien importante si se fija, en todos los casos, para medias y proporciones, necesito Z. Ahora, ¿qué información debo de disponer para poder conocer el valor de Z? Oscar. ¿Qué información debo disponer o qué es lo que debo de conocer para poder obtener el valor de Z? Pregunta de examen. Oscar, hay varios que están apoyándolo. Increíblemente, este grupo son bien consecuentes. Límite de confianza. Excelente. Muy bien, Raúl. Muy bien, Ada Maribel. Vamos a ver los demás que opinaron. Nivel de confianza, excelente, eso es todo. Y vamos a ver, ahora Josué Manuel, perdón, José Manael, Manaén, Josué Manaén, Josué Manaén, no está, ok, vamos a marcarlo acá los que no llegan. Vanessa Noemí, muy bien, Vanessa, ahora la pregunta, y ponga atención todo, ¿verdad?
Ahora, si no me dan el valor del nivel de confianza, ¿con cuál debo de trabajar? École, ahí, error, ¿verdad? Entonces, el 95% o 0,95. Obviamente, hice la pregunta que había hecho anterior, ¿verdad? Vanessa, primero pregunté, ¿qué información debo de disponer para usar Z? Entonces me dijeron el nivel de confianza y yo le dije, ahora, si no me dan el nivel de confianza, ¿con qué valor debo de asumir para el nivel de confianza? Y todo el mundo, varios ahí, el 95%. Muy bien. Ahora, con respecto a sigma, al sigma que aparece para estimación de medias, hay criterios para determinar el valor de sigma. El primero, que es el más importante, es cuando hay investigaciones similares, ¿verdad? Investigaciones similares a la que uno va a realizar, entonces usted puede tomar el valor que en esa investigación tomaron como sigma, ese mismo valor lo puede utilizar aquí en esta fórmula. Y entonces, la otra es prueba piloto y la tercera opción es sigma, que es igual al rango entre 4. Entonces, son las tres opciones para determinar el valor de sigma. Ahora, en el caso del error, tanto para media como para proporciones, el error realmente es un valor que uno lo define. El error el investigador lo define. Lo que sí, que muchas veces nosotros, muchas veces, cuando se refiere a proporciones, como es el caso de aquí donde aparece la letra P, el valor del error lo podemos estandarizar hasta un máximo de un 10% estadísticamente hablando, pero en la práctica realmente uno utiliza a lo sumo un 5%. Ahora, el error cuando se va a cuando se va a hacer una estimación para la media poblacional, entonces el error ahí queda a criterio de nosotros, pero también no vamos a tomar un error muy grande. Ahí no podemos decir que el error máximo es de 10, porque va a depender de lo que vamos a estudiar. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, imagínense, estoy hablando de la edad de ustedes, un margen de error de dos, tal vez si, por ejemplo, Ada Maribel, yo digo, tiene 18 años. ¿Cuántos tiene Ada Maribel? ¿Qué edad tiene? Puede, sí, no va a ser 15, ¿verdad? 35. Ah, entonces, y yo dije, le hice 18 y tiene 35. El error es chiquito, es grandote. Súper grande, ¿verdad? Entonces, ahora, en ese caso, si el error es grande, entonces ahí dice usted, no, casi 17, demasiado grande. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es? Va a depender de lo que esté estudiando. Entonces yo tengo que mejorar ahí mi estimación. Entonces, decir, bueno, analizar más o mejor la población para dar un error bastante aceptable. El error ustedes lo definen. En el trabajo, en la tarea exaula que ustedes tienen, gracias, dice. En el trabajo que ustedes van a realizar, el valor del error ya se les dice de cuánto es del 2%, ya no tienen que jugar con otros valores, ya ese valor 0.02 es el que van a ocupar en la fórmula del error, ustedes van a utilizar eso, ahí. Ahora, en el tema de proporciones, cuando la letra P es aquí, ¿cuáles son los criterios para asumir el valor de P? Uno es que hayan trabajos similares o investigaciones similares a las que uno va a realizar. Y las conclusiones a las que se llegó de ese trabajo que es similar, ese dato lo puede buscar acá. Es decir, si ustedes van a hacer una investigación sobre las elecciones, qué partido político, las personas por qué partido político se inclinan, entonces usted diría, bueno, voy a buscar alguna información similar y les mencionaba la semana pasada que hay unos similares y por ejemplo usted dice, no, yo quiero ver los que van a votar por un partido en particular, entonces váyanse a esas conclusiones
Y ese numerito que van a tomar ustedes, ese número lo toman de esa investigación. Y ahí es donde sustituyen por el valor de P, que le da un 10%. Entonces aquí 10%, y ese valor es el que aparece. Si vale 50, 50%. Si vale 70, 70%. Ese valor tendrían que sustituir ustedes en la estimación, ¿verdad? Ok, ok. Vamos a hacer ya es un poquito, ya lo vimos en la clase anterior. Entonces lo vamos solo a retomarlo nada más aquí. Dice, bueno, le voy a pedir a Cecilia Beatriz que me lea el ejercicio, por favor. Cecilia Beatriz. ¿Sabes? Yo creo que esta nueva actitud de Mariana tiene mucho que ver con tu hijo. Mira, una vez en la casa, Mariana dio un hijo. No tenemos abrazos entre ella y tu hijo. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, decíamos el ejercicio. La vez pasada el 90% me fallaba, ¿verdad? Entonces,
Bueno, entonces el ejercicio decía, se desea estimar el salario mensual promedio de los docentes de la UES. Para ello se toma una muestra de 625. El salario promedio de esos 625 es de $1,400 y se sabe que la desviación estándar poblacional es de 125. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? No sé, puede ser. You are now unmuted. Espere que hay una cosita que no se ha activado acá. Quiero ver You are si se now vuelve a muted. activar para pasar las diapositivas. Solo espérenme, voy a volver a hacer a subir el ok. El rol de presentador. Ok. Entonces, me pide en el primero me pide hacer una estimación puntual. Entonces, en la estimación puntual me dice determinar la estimación puntual del salario medio de los docentes de la UES. La estimación puntual consiste en el valor que obtenga en la muestra, ese se lo asigno al parámetro. Entonces, aquí tengo que X barra es igual a 1400. Escribo el símbolo del parámetro, que es el símbolo mu, igual al valor que haya obtenido en la muestra, y es de 1400. Eso es todo lo que debo de hacer, y esa es la estimación puntual. Ahora, en el literal B me pide calcular los límites de confianza del 95%. Entonces, cuando me dice límites de confianza, voy a hacer una estimación por intervalo. Entonces, para ello, como les decía, necesito un nivel de confianza y como conocemos la desviación estándar poblacional, utilizo la distribución normal estándar. Y de ahí calculo el valor de Z. Ahora, ¿cómo determino el valor de Z? Entonces, me voy a la área central de la tabla de la distribución normal estándar, busco 0.95, que es el valor del nivel de confianza, y luego veo que Z le corresponde y es 1.96. Y lo sustituyo. Ahora, en esta parte de aquí, recuerden que he utilizado aquí esto porque la población es, o al menos se asume infinita, ya que no conozco el total de elementos de la población. Entonces, sustituyo los datos. X barra 1400, Z 1.96, sigma 125 y N 625. Ahora, pregunta para Ada Maribel. Ada Maribel, de nuevo le estoy preguntando, Ada Maribel, ¿se encuentra o se desconectó? Ada Maribel, ¿se encuentra? Hay algunos que no están. Bueno, pregunta para todos. Fíjense bien, ese valor de 9.8, ¿qué representa? Margen de error, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las unidades del margen de error? ¿Qué unidades tendrá? ¿Qué unidades tiene el margen de error? Dólares, perfecto, que son las mismas unidades de la variable en estudio. Y entonces, obviamente, si estamos hablando de valores de 1.400 o un poquito más, entonces, y tenemos un margen de error de $9.80, aquí estamos diciendo que estoy estimando que el salario promedio de los docentes es de 1.400 y que probablemente me equivoque a la hora de hacer la estimación en $9.80 más o $9.80 menos, que casi le estamos atinando, de acuerdo al ejemplo, al salario promedio de los docentes de la UES. Entonces, y aquí aparece ya estableciendo el intervalo. Y ese lo menciono así rápido porque lo vimos la vez pasada, ¿verdad? No se preocupe, no se preocupe. Entonces, aquí, recuerden ustedes que cuando van a construir el intervalo, aquí se escribe siempre exactamente a la mitad el parámetro que se va a estimar. Y indica que con un 95% de confianza se puede afirmar que el salario promedio de los docentes de la UES
está entre $1,390.2 y $1,409.8. Ok. Ahora, en el anterior, a ustedes se les había pedido que me hicieran o completaran el tercero. ¿Cuál es el tercero? Dice acá que el nivel de confianza es del 99%. Ahora, con respecto al beso, lo único que cambia es el nivel de confianza. Ahora, pregunta para Sergio Ernesto. Sergio, si yo modifico el nivel de confianza, es decir, aquí tengo 95 y ahora lo aumento, ¿qué pasará con el error de estimación? ¿Aumentará, disminuirá o se mantiene igual? ¿Qué cree, Sergio? Sergio Ernesto. ¿Aumenta, disminuye? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué opinan? ¿Alguien diferente a Sergio? ¿O todos piensan que disminuye? Disminuye, vamos a ver, disminuye. Ahora, aquí tenemos que el nivel de confianza es de 99%. Vamos a ver. Ahora veamos esto. El nivel de confianza 99 y ahora el valor de Z es 258. Entonces este valor de 99 lo busco en tabla, no está exactamente en 99, entonces el valor más próximo es 258. Entonces, y aquí tengo el valor del error. 12.9. En el anterior era 9.8 y ahora es 12.9. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? ¿O se mantuvo igual? En el anterior era 9.8 y este aumenta. Ahora, aumenta el nivel de confianza, aumenta el error de estimación. ¿Por qué? Porque al aumentar el nivel de confianza, estamos aumentando la amplitud del intervalo. Y si el nivel de confianza es mayor, entonces la amplitud del intervalo va a aumentar. Y si aumenta la amplitud, por lógica, el error también aumenta. Entonces, el error va a aumentar. Entonces, esa es la relación. Este es el que vimos la vez. Bueno, este solo les quedó a ustedes. El otro que mencionamos sobre la asistencia a 9 eventos deportivos, estos son los valores, significa que llegan, por ejemplo, a un evento, llegaron 30,000, 31,500 y así sucesivamente. De este conjunto de datos, de 9 datos, calculé la media y la desviación estándar. Puede ser ocupando la fórmula o puedo ocupar el modo estadístico de la calculadora, Excel, etc. Y el otro dato que puedo generar es el tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra simplemente lo obtuve contando el número de datos. La estimación puntual para la media y la varianza. Entonces, para la media, repito, solo tomo el dato obtenido en la media, 27.5. Para la varianza poblacional, el indicador correcto, el estimador de la varianza poblacional, ¿cuál es? Es la varianza muestral. Pero aquí no la tengo, lo que tengo es la desviación estándar muestral. Entonces, si quiero la varianza, entonces lo único que voy a hacer es el valor de la desviación estándar muestral, ese lo elevo al cuadrado. Y ahí, ¿qué estaría logrando? Estimar la varianza poblacional. Entonces, lo único que hice es tomar el valor de la desviación estándar muestral, lo elevo al cuadrado y ese sería la varianza muestral, ¿verdad? Y me permitiría a mí estimar la varianza poblacional. Entonces, matemáticamente, lo único que hice es la desviación estándar muestral, la elevé al cuadrado y a ese ya me da la estimación puntual de la varianza poblacional. Entonces, nada más solo es así, de fácil. Ahora, hacer una estimación para la media poblacional. Primero, no me dan el nivel de confianza. ¿Con cuál debo de trabajar cuando no me da el nivel de confianza? ¿Con cuál debo de trabajar? 95, ¿verdad? Perfecto. Entonces tomó el 95%. Ahora, para efectos de usar la tabla de la distribución, aquí esta tabla ya no es la de la normal, es la tabla de la distribución T. Ahora, pregunta para Jefferson Enrique.
Jefferson, ¿por qué he escogido la distribución T en lugar de la normal? Jefferson, Enrique. Estoy tomando nota de los que contestan, no contestan. Bien, solo le quiero aclarar, ahí se dice desconocido, pero desconocido qué, no se conoce, pero no se conoce qué. Entonces, porque no tenemos sigma y CIBE. Sigma ya sabemos que se refiere a la desviación estándar poblacional. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, excelente, tranquilo, ¿verdad? Yo entendía, lo dijo a medias, ¿verdad? La respuesta la dejo a media. Entonces, y para efectos de usar la tabla que se les ha proporcionado a ustedes, el valor de alfa lo dividen por 2. Entonces da 0.025 y estos valores son los que se utilizan en la tabla, ¿verdad? Entonces, este es el que ocupo yo para buscarlo en tablas y el valor de 8, este valor de 8 lo busco acá, ¿verdad? Entonces ya tengo ahí los valores respectivos y lo busco en tablas, ¿verdad? Y ahí me genera el intervalo, ¿verdad? Entonces las unidades que debe estar esto siempre van a ser, por ejemplo, las unidades del error tienen que estar en las mismas unidades de la variable en estudio. Si esto indica aficionados que han asistido a eventos deportivos, este va a indicar el número de aficionados también. Pero si los datos están en miles, el error está también en miles. Entonces, el error es 2.813 aficionados. Ese sería el margen de error, ¿verdad? O sea que pueden llegar 2.813 más o pueden llegar a un evento 2.813 menos con respecto a 27.500 aficionados. Ahora el siguiente ejercicio. Ahora le voy a pedir a Oscar Alejandro que me lea el ejercicio, por favor. Oscar, ¿se encuentra Oscar? Bueno, creo que hay problemas para muchos, entonces lo voy a leer. Debido a que el dueño del recientemente abierto del restaurante Wendy's ha tenido dificultades al estimar la cantidad de comida que debe preparar cada tarde. Este ha decidido determinar el número medio de clientes a los que atiende cada noche. Se seleccionó una muestra de 30 noches. O sea, la prepara en la tarde, pero la sirve en la noche, ¿verdad? Se seleccionó una muestra de 30 noches que le arroja una media de 71 clientes. Y él tenía ya un dato registrado que dice que se llegó a la conclusión de que la varianza poblacional es de 14.1376. Me pide determinar intervalo de confianza de 68.3, 95 y 99.7% de probabilidad de incluir a la media poblacional. Ok, los datos que me da el ejercicio son: la media es de 30 noches. El tamaño de la muestra es de 30 noches. X barra, o sea, la media muestral, 71 clientes. Esta es la variable, número de clientes. La varianza 14.1376. Para efectos de usarlo en la fórmula, yo necesito la desviación estándar. Entonces la obtengo raíz cuadrada de la varianza y es 3.76. Dice, de una estimación de intervalo del 68. Cuando me dice ya que haga una estimación de intervalo, me tienen que dar el nivel de confianza. Y para este ejemplo, el nivel de confianza es 68.3. Lo busco en la tabla, área central, y el valor más cercano al que ando buscando es 68.269, y el valor de Z que le corresponde es 1, y ese es el valor que tengo acá. Lo sustituí en la fórmula. Ahora, como no me dicen nada, asumo población infinita, ¿verdad? Entonces, y ahí tengo el cálculo. Ahora, este valor 0.6865,
¿En qué unidades está eso? Ya sabemos que es el error, pero ¿en qué unidades está eso? ¿En qué unidad está el valor del error? École, excelente, José Alejandro. Cliente, número de clientes. Entonces eso significa pueden llegar 0.68 clientes más o 0.6865 clientes menos. Obviamente, para efectos de interpretarlo, ese 0.68 tengo que aproximarlo. ¿A cuánto sería? No, no es que sea pequeño, ¿verdad? Entonces, no, lo que quiere decir es a cuánto lo tendría que aproximar para que tenga sentido la interpretación. Tengo que aproximarlo a un cliente, ¿verdad? Entonces sería, en otras palabras, para efectos de interpretarlo, puede llegar un cliente más o un cliente menos con respecto a 71. Yo estoy diciendo que en promedio van a llegar 71 clientes, pero pueden llegar uno más o uno menos. Es una buena estimación, ¿verdad? Entonces, y al hacer la estimación, aquí me dicen los valores, observen los valores que escribo, como da 70.31, lo dejo en 70, me da 71.6, lo dejo en 72. Entonces, existe una probabilidad de 68.3% de que el número promedio de clientes atendidos por noche está entre 70 y 72 clientes. Y el otro da el 99.7, 99.7 nos da perdón, el 95%, ya quiero terminar este ejercicio. El valor de Z da 1.96, observen con el valor del error, aumentó. Entonces la amplitud del intervalo aumenta, ¿verdad? Y entonces, y de esa manera, observen que siempre se escribe exactamente a la mitad el parámetro que se va a estimar, ¿verdad? Existe una probabilidad del 95% de que el número promedio de clientes atendidos por noche está entre el 69.6, se aproxima a 70, el 72.3 se queda en 72, y que está entre 70 y 72 clientes, ahí está todo. Y para el otro que vamos aumentando el nivel de confianza, ¿qué pasa con el error? También va aumentando. Aquí me quedé con 2.97 porque es el valor más próximo a .997, que es el que ando buscando. Estos dos valores son los más cercanos, pero este solo está lejos 2 unidades y el otro está 99.6, 8 unidades, entonces está mucho más cerca 2.97. Y ahí me da ya otro rango, ¿verdad? De 68 a 73 clientes. Bien, vamos ahora con faltan 5 minutos. Muy bien, gracias Raúl. Solo esta parte aquí. Solo como recordatorio le puse este cuadro. Este no es parte del procedimiento, no es solamente para recordatorio. El estimador de la media poblacional es la media muestral, de la proporción poblacional es la proporción muestral, de la desviación estándar poblacional va a ser la desviación estándar muestral, y si fuera de la varianza poblacional, la varianza muestral. Dice, de una población de 540 individuos, aquí tengo ya la población de 540, ya me están hablando de población finita, se tomó una muestra de 60, tengo la muestra de 60, y luego dice, a partir de esa muestra, o sea, de 60, se obtuvo una media de 6.2 y una desviación estándar de 1.368, pero ese es muestral. Esa es la información que me dan. Ahora, ¿qué me pide? Calcule el error estándar de la media. Realmente es el que me pide. La notación del error estándar de la media es este de acá. Pero hay un detalle.
que sigma no lo tengo. Entonces lo que tengo que hacer es estimarlo. Ahora otro elemento importante es que esta parte, recuerden que lo que está dentro del radical es el factor finito de corrección. Que el hecho de que la población sea finita no quiere decir que lo voy a utilizar, sino que tengo que recordar el criterio para saber cuándo se aplica o no el factor finito. Entonces divido el tamaño de la muestra, que es 60, lo divido entre el tamaño de la población. Entonces al dividirlo me da 0.11, es mayor a 0.05. Como esta desigualdad es mayor, entonces quiere decir que se aplica el factor finito. Cuando digo se aplica, quiere decir que va dentro de la fórmula. Ahora, pero en lugar de sigma, yo aquí ocupo otro símbolo que es, ocupo el estimador de la desviación estándar, que es muestral. Entonces, si fijan ustedes, si comparan estas fórmulas, esta fórmula con esta de acá, estas dos fórmulas, que básicamente lo que cambia nada más es en S. Sigma, raíz de n y todo lo demás. Entonces lo único que ha cambiado es este. ¿Pero por qué? Porque el valor de la desviación estándar poblacional no la conozco, entonces ocupo su respectivo estimador. Y luego, en esta parte de aquí, ya aquí como tampoco conozco la desviación estándar poblacional, lo reemplazo por su estimador también. Entonces, ahí está la formulita. Y ahora simplemente como cumple lo del factor finito de corrección, ahora simplemente se sustituye. En lugar de S, escribo 1368, en lugar de N minúscula, que la muestra es de 60, que la población 540 menos 60 menos N menos 1, 540 menos 1. Y esta es para la desviación estándar muestral de medias. Entonces, el error estándar estimado, 0.16. Esto lo vamos a ver más despacio mañana, lo vamos a repasar mañana. ¿Ok? Cuídense, chicos. Pórtense bien. Lick, una consulta. Quedó grabado. Licenciado. Dígame. Dígame. Con respecto al trabajo, siempre con el mismo nombre que nos había dado el archivo, así lo vamos a subir en el campo. Si se fija, ya hay un